Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy tenemos un video sobre piel, sobre rostro, sobre técnicas para tener un rostro perfecto. Cuando hablo un rostro perfecto es querer alcanzar luminosidad, una linda textura, pocas manchas, una piel firme, porque obviamente a través de los años todo esto se va cayendo y tenemos que hacer cositas nuevas. Yo siempre me rijo mucho por los métodos orientales, chinos, coreanos, japoneses, porque creo que son realmente efectivos y porque creo que su forma de vida lo reflejan en su rostro. Primero, antes que nada, me encantaría que me siguieran en Instagram. Ya saben que subo contenido diferente en mis historias, subo mucho contenido de moda en historias y también meto belleza, maquillaje y un poquito de todo. Y creo que es relevante si quieren como unir lo que es YouTube e Instagram. Y bueno, ahora vamos a empezar. Les comentaba que hace muchos años hice un videíto que les gustó mucho y ahora estoy haciendo la segunda parte, que he incorporado o qué cosas he incorporado a mi rutina de cuidado de piel para tener un rostro perfecto. Así que vamos a ver. La primera cosa que sigo haciendo, obviamente, y por las que muchas han llegado a mi canal, es sobre el agua de arroz, una técnica oriental que utilizan mucho en China, en Japón y en Corea para tener un rostro perfecto, de la cual no les voy a hablar mucho porque tengo un video específico para eso. Eso lo sigo haciendo 3 veces como mínimo a la semana y les voy a poner el video por aquí, pero espérense. Lo que pueden hacer es acabar de ver este video y luego se van al otro para complementarlo. De todas maneras, en la cajita de información les voy a dejar también el enlace a ese video para que tengan una rutina completa y puedan como dividir los días. A lo mejor 3 días hacer el agua de arroz en su rostro y los otros 3 días pueden hacer lo que yo estoy implementando desde hace un tiempo, que es el Gua Sha, y que creo que es una técnica que sirve muchísimo. Bueno, para las que sepan, estoy incorporando a mi rutina la técnica del Gua Sha, que es una técnica, les voy a enseñar lo que utilizo para hacerlo, pero ahorita les voy a enseñar el Gua Sha con este. De hecho, yo lo compré en un kit doble con el roller. Ustedes pueden encontrar lo que mejor les funcione. A mí me funciona muy bien el jade plano. Bueno, el Gua Sha es una técnica original china que en sí viene de lo que es la acupuntura, que significa Gua Sha es masajear. Y bueno, obviamente esta técnica lleva muchísimo tiempo, lo usan en China, lo usan en Corea, lo utilizan también en Japón y en muchos otros países, porque habla de descontracturar, de masajear, de volver a crear la circulación, que el colágeno se siga produciendo, que se reafirme. Y creo que entre el balance de la técnica del agua de arroz que tanto les he comentado y esto, hacen un tratamiento formidable y muy completo. Para esto lo que necesitan obviamente es el Gua Sha, que normalmente o debiera de ser de jade. Necesitan un hidratante, puede ser un spray de algo, un hidratante. Yo utilizo este de Origins, pero bueno, puede ser cualquier cosa, puede ser este de rosas. Para aquellas que viven en México pueden encontrar agua de rosas, cualquier hidratante que sirva facial. Y después necesitarán, por ejemplo, un aceite facial, que es para que resbale y no se atore el Gua Sha, que en sí no se debe de atorar, con un poquito de aceite, y ustedes pueden encontrar el que más les guste. Yo utilizo este de Fresh desde hace muchos años, pero ustedes pueden tomar el que a ustedes les sirva para su rostro. Pero eso sí, tiene que ser facial para no crear acné y que no queden como barritos ni impurezas. Así que vamos a empezar. Lo primero que deben de hacer antes que nada es lavar el rostro perfectamente, dejarlo limpio, seco y sin ninguna impureza. Quiere decir, todo el maquillaje para afuera, todo el bloqueador solar para afuera, que no quede nada. Después, el segundo paso es agarrar su hidratante y ponérselo y dejar que se seque un poquito, pero no que quede totalmente seco. Si utilizan su aceite, serían 2 o 3 gotitas de aceite y vamos a ponerlo en la mano masajeado. ¿Por qué? Para que se distribuya uniformemente y lo vamos a presionar. Dentro de los masajes chinos
y orientales se habla mucho de la presión para activar todos los vasitos sanguíneos. Entonces, una de las mejores formas de colocar estos aceites, no olvidemos el cuello, es presionando. Les voy a poner una serie de ejercicios que pueden hacer. Tómense su tiempo, cada uno serían alrededor de 4 repeticiones, pero la verdad es que esto es tiempo para ustedes, esto es para que ustedes se relajen, porque también es para que el rostro se relaje. Y recuerden que si ustedes no se dan tiempo, ¿quién se los va a dar? Entonces es muy importante que encuentren 2 o 3 veces a la semana, a lo mejor en fin de semana o en la noche cuando ya no hay gente haciendo ruido y ya no las molestan, y pueden dedicarse a su rutina de belleza. Lo primero que van a hacer es tomar su guasa y van a utilizarlo de este lado. Bueno, aquí lo importante es utilizarlo de una manera plana y no de una manera perpendicular al cuello, por ejemplo, porque la presión aquí sería muy fuerte. Hay 3 cosas en las que se tienen que fijar. Uno es utilizarlo del lado plano, como les estoy diciendo, no utilizarlo así, sino así. En segundo, la presión. La presión debe de ser mediana a ligera, o sea, ligera mediana, no presionar demasiado fuerte. Y la tercera es la velocidad. La velocidad es lenta y constante porque se trata de relajar y relajarnos nosotros. Vamos a aprovechar como un 2 en 1. Vamos a hacer un rostro bello y aparte nos vamos a relajar. ¿Por qué vamos a comenzar en el cuello? Porque un rostro firme también depende de un cuello firme. Entonces la técnica habla de empezar siempre por el cuello. Se supone que ya tenemos aceitito obviamente aquí. Y lo que vamos a hacer es deslizarlo hacia arriba. Y en la parte de arriba vamos a frotar sin mover el guasa, solamente la piel, para activar todo el sistema nervioso. Y vamos a volver a repetir. Y obviamente, como les dije, cada movimiento serían 4. Pueden aprovechar, si quieren, tensar un poco la piel hacia arriba y ayudar un poco. Luego se irían al otro lado. Inmediatamente se siente como la piel se va relajando, pero es una sensación diferente porque también sentimos que la estamos tensando, porque nos va a ayudar a las arrugas, nos va a ayudar a que tenga más luminosidad el rostro, o sea, nos ayuda a muchísimas cosas. El siguiente movimiento lo haríamos con esta parte ondulada y vamos a ir hasta cerca de la oreja y ahí vamos a volver a hacer el movimiento final. Súper importante el aceite para que deslice nuestro guasa. Muchas veces cuando tensamos en la noche la quijada, el guasa ayuda a quitar la tensión, porque cuando nos acercamos a este lado nos duele y es como si estuviéramos haciendo un masaje directo a lo que es la mandíbula cuando la tensamos. A mí me pasa, entonces de repente me duele un poquito aquí, digo, ¡uy! Sí que tenso la mandíbula y al siguiente día mejora muchísimo. El tercer movimiento lo vamos a hacer con esta parte y bueno, vamos a subir el guasa hasta arriba y se ayudan con los dedos. Es importante detener el rostro. Siempre acuérdense, en planito, y hacer el movimiento. ¿Por qué se detiene uno el rostro? Para no jalar demasiado y estirar. Ustedes perdonarán que de repente van a notar un poquito de barritos, pero es por la mascarilla que estamos utilizando que de repente, bueno, nos trae locos a todo el mundo, pero hay que utilizarla. Algo que pueden hacer también, que es un consejo muy bueno, lo pueden dejar un ratito enfriar para que el guasa esté muy frío. Obviamente como es una piedra,
va a enfriar y también va a ayudar para que las zonas hinchadas como las ojeras se lo ponen directamente así y sirve para deshinchar las ojeras, que también es muy buen tip para cuando no durmieron bien o no se sienten tan bien, ayuda mucho. Ahora vamos a utilizar esta parte del guasa que cerca de los ojos vamos a ser súper delicadas porque es una parte que tenemos que tratar muy bien y acuérdense de darle un soporte a la piel y vamos a subir hasta la parte alta y aquí vamos a dar un pequeño masaje que es normalmente donde nos duele la cabeza, entonces también ayuda mucho. Vamos a ser muy cautelosos y hacerlo con mucha tranquilidad. Hasta arriba. Del otro lado también vamos a llevarlo lentamente hasta arriba. Si hacen esto 3 veces a la semana, pudieran hacerlo diario, si quien tiene tiempo. Yo la verdad no puedo, pero si lo hacen de repente en la noche, relajándose, no saben cómo va a ayudar también a la situación de las arrugas, a la situación de la luminosidad. Eso es impresionante. Mi rostro ha mejorado muchísimo desde que tengo el guasa y se volvió una parte de mi rutina diaria. Ahora vamos a utilizar otra vez esta área para el área de las cejas, porque también es importante, con el paso del tiempo el rostro se va cayendo un poquito, pero por ejemplo yo ahorita que he hablado mucho y me he tardado en filmar, obviamente el aceite se va absorbiendo y necesito poner un poquito más, de lo cual no se deben de preocupar. Vuelven a poner un poquito del aceite para que vuelva a resbalar sin ningún problema. Entonces detienen aquí con sus dedos y el chiste es nunca cortar los movimientos, siempre acabarlos, porque el rostro, bueno, acaba en esta parte. Entonces tenemos que terminarlo y masajear. Creo que esto es una de las mejores inversiones que puede hacer uno, porque realmente funciona. Lo pueden transportar a cualquier lado. No es tan caro. Pueden darle una pasadita a esta parte, que es la que antiguamente, digo, en los 80s tan famosa era esa operación de las mujeres que se hacían así y que de repente, bueno, yo pregunté a mi cirujano, que es amigo mío, y me decía que fue una tendencia, o sea, que las mujeres buscaban hacerse el lift y jalar los ojos. Yo dije, bueno, será cosa de los 80s. Pero aquí ustedes pueden jalar su guasa en esta parte, que es la que antes o en la que se hacía el famoso lift. Y luego se van al otro lado. Acuérdense utilizar el soporte y relajarse, porque se supone que esto tiene que ser como una terapia antiestrés. Y vaya que es antiestrés, porque cuando hay dolor de cabeza se reduce, yo creo que un 50% inmediatamente. Me dirán mis doctoras aquí abajo si no es cierto. Me encantaría que me comentaran si han utilizado esta técnica súper natural, súper orgánica. Ahora con esta parte de aquí arriba vamos a jalar y vamos a ir viajando hasta esta parte de acá. Si se fijan, hago un recorrido así.
Vuelvo a iniciar acá. Voy a taparme un poco el ojo para que vean cómo viaja. Les comparto que el guasa lo pueden utilizar de la manera que más sientan ustedes la tensión. Pueden utilizarlo también de este lado, del lado corto, subiendo. A mí, como más me gusta en esta parte, es la parte plana, porque siento que me abarca más parte del rostro. Y finalmente la parte media, que la vamos a subir de esta manera. Y recuerden que lo pueden hacer también en la noche antes de dormirse, que es cuando más me gusta a mí hacerlo, porque te prepara, ya tienes el rostro lavado, de todas maneras te ibas a poner tus aceites o lo que utilices y ayuda a relajar antes de dormir. Chicas, ustedes si tienen este guasa van a hacer casi los mismos movimientos utilizando la parte pequeña en lo que es la parte de abajo de los ojos o en zonas donde ustedes quieran reafirmar. Los dos son muy buenos. Yo utilizo más este porque creo que me enseñé a utilizar primero este, pero lo que me encanta hacer, lo que les decía de ponerlo a enfriar, yo pongo a enfriar este y el guasa de repente, pero más este, y lo utilizo también para quitar la parte hinchada de las bolsitas de los ojos. Como ven, es una rutina que ustedes pueden hacer junto con el tratamiento de arroz, ambas rutinas orientales, chinas, que también se utilizan en Japón y en Corea. Y creo que una prueba fiel pues son los rostros que vemos allá. Por algo se les dice los rostros de porcelana, cosa que en lo personal a mí se me hace bellísimo. Yo sé que tiene mucho que ver la genética y tiene mucho que ver también la alimentación. Es muy importante, como ven, guasa verde, alimentarnos mucho o lo más que podamos de alimentos verdes y llevar una vida obviamente saludable. Chicas, acuérdense que al final de mi video van a poder ver mi parte 1 para que lo puedan complementar y puedan hacer una rutina para un rostro perfecto que todas y cada una de ustedes pueda alcanzar. Si se quieren suscribir aquí a mi canal, les dejo aquí el botón de suscripción. Acuérdense que si aprietan el botón de la campanita, que creo que es lo más importante, va a servir para que les notifiquen cuando subo videos, que son martes, jueves y domingos, y de repente por ahí si tengo algún problema, bueno, les notifican que subo otro día o un día después o unas horas después, porque como saben todas tenemos de repente problemas de edición o a la hora de subir el video. Mil millones de gracias por compartirme su like, no saben lo importante que es para mí. Gracias por estar en estos 600,000 suscriptores, todavía ni lo creo. Yo sé que a algunas les gusta una cosa, a otras les disgusta otras, algunas hablan sobre mi cabello, otras sobre mi figura. Bueno, así es YouTube. No me lo tomo en personal, lo que sí me tomo personal siempre son sus buenos comentarios, sus buenos deseos. Y bueno, ¿por qué no podemos tener un rostro perfecto y digno para cada edad y para cada etapa? Les mando un besote, cuídense mucho, que es muy importante en estas fechas cuidarse mucho. Las quiero y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.